Cuando niño me perdí. ¿Qué edad tendría? 6 años. Me perdí en el Parque O'Higgins. Y obviamente Carabineros nos tomó, no era el único, habían otros. Nos pusieron un estrado. Y de repente veo a mi mamá y una hermana mayor de las mayores, que venían caminando apuradas buscando. ¡Oh, qué alegría sentí cuando vi a mi mamá y a mi hermana! Dije, estoy rescatado, estoy bien, ahora sí estoy bien, porque ahí uno se sentía solo, gente que no conocía, Carabineros para uno una autoridad, pero cuando los vi, ojalá usted quisiera sentir eso respecto de Dios, como Dios viene en su rescate. Ojalá este mensaje le ayude a abrir su corazón a Dios y vea que Dios es sincero. Entienda una cosa, usted no tiene nada para entregarle a Dios, nada que a Dios le interese, así como que va a obtener de usted una ganancia, un beneficio, nada. Él le anhela como hijo, Él quiere que se transforme en su hijo. Ese es el plan de Dios. Y Dios no empezó con la iglesia como último, no, Dios ha venido buscándonos a través del tiempo. Por eso el tema de hoy día se llama Dios te busca. Dios te busca. Tú puedes ser la peor persona según tu opinión, la peor persona según la opinión de la gente, o la mejor persona, o lo que sea, Dios te busca. Entonces ojalá quieras abrir tu corazón. Te lo ruego, abre tu corazón. Vamos, en el Edén no existía la muerte. Adán y Eva no vinieron al mundo para morir. Bueno, el pecado trajo la muerte. Cuando Dios le dice a Adán, no comas de ese fruto, no tomes ese fruto, porque te aseguro, te lo aseguro, porque dice, ciertamente morirás, ciertamente morirás. En Génesis 2:17, ciertamente morirás. Ahora, y sí, morimos, eso es un hecho. Fíjese que en Génesis capítulo 5 dice lo siguiente, del 5 del 1 al 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años y murió. Qué pena. No estábamos hechos para morir, pero murió. Entonces, si ve usted la Biblia, Noé también vivió 950 años. 950 años. Y aclaro un punto que también lo he enseñado otras veces. Existe la muerte física. Este cuerpo va a morir. Pero no significa que el alma, que el espíritu mueren. Van a algún lugar. Lo podemos ver luego. La muerte espiritual se vive ahora. Yo sin Cristo estaba alejado de Dios, estaba muerto. Con Cristo volví a la comunión con Él, estoy vivo. Entonces la muerte espiritual es su lejanía de Dios sin Cristo. Para tener vida espiritual usted necesita a Cristo Jesús. Entonces la muerte física la vamos a vivir todos. La muerte espiritual, usted puede huir de esa muerte espiritual y tener vida ahora. Efesios 2:1 lo dice, por si están esperando algún pasaje, se los doy al tiro. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte eterna es la otra muerte que podemos distinguir nosotros acá, y se refiere
a la muerte, la separación total y absoluta de Dios, para siempre. Jamás, jamás usted va a volver a ver a Dios. Fíjese en el 2:11 de Apocalipsis, dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el 26 de Apocalipsis dice lo siguiente, el 26: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para inscribirse en ese libro tiene que creer en el Señor Jesús. Y también el 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa muerte segunda es la muerte eterna. El concepto en la Biblia de muerte es separación. Cuando muero físicamente, mi cuerpo muere, mi alma y mi espíritu van al cielo o van a la condenación, al infierno. Cuando estoy vivo y estoy muerto espiritualmente, yo estoy separado de Dios, separación. Y cuando ocurra que usted no crea en Cristo y venga el juicio, usted va a ser echado en ese lago de fuego que es la muerte segunda. Eternamente separado de Dios, muerto, pero va a estar vivo. Va a sufrir. ¿Me entiende? No es que deje y la cosa se acabó y llegué hasta aquí. No, no. Entonces, en Génesis ocurre, ¿cierto?, la llegada de la muerte con Adán. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Considérelo. Dios no ha esperado que seamos santos. No ha esperado que nosotros no hagamos acciones malas. Lo que Él quiere es que nos acerquemos a Él y en Cristo arreglemos los problemas del pecado. Porque usted solo no puede, es incapaz de arreglar los problemas de pecado. Necesita al Señor Jesús, necesita al Espíritu Santo en usted para dar esos pasos de fe, esos pasos hacia el mandamiento de Dios. Lo necesita, no, ahora no puede. Se lo digo por experiencia, entiéndame. Yo me convertí a los 31 años, así que sé de lo que hablo. Bien, entonces, si usted está esperando ser mejor persona, va a fracasar, porque nunca va a ser una buena persona a los ojos de Dios. Puede ser una buena persona a los ojos de cualquier persona, ¿me entiende? Y en cualquier religión va a encontrar buenas personas. Pero ¿cuántos hijos de Dios va a encontrar? Que es otra cosa, no tiene que ver con eso. Desde niño a mí me enseñaron la santidad, como no hacer, como vivir en algo que no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, y que estaban elevados. No, eso no es cierto, no es así. No es lo que la Biblia enseña. ¿Bien? El amor de Dios, su propio amor, impulsa a Dios, el amor de Dios le impulsa a Dios a buscarnos. Si Él no tiene por qué buscarnos, Él podría deshacer todo y se acabó, ya no tengo más dolor de cabeza, no tengo sinsabores, no tengo personas mal agradecidas, no tengo hijos que nunca dan las gracias. No, Él podría, se acabó todo. Y más adelante, si Dios quiere así, y más adelante, si quiero, hago una nueva creación. ¿Se fija? Entonces, el rescate que Dios ha hecho por el hombre, lo ha hecho de diferentes formas. Él ha actuado en su soberanía, de manera soberana. Y Dios, por ejemplo, partió de una forma con Adán y Eva, después siguió con otro y después siguió con otro, hasta llegar a la iglesia, y vamos a ver ese desarrollo. Ahora, los periodos de tiempo en que Dios actúa de una forma y otra forma, se llaman dispensaciones. Lo que significa dispensación es mayordomía, administración. Todo lo ha hecho con el beneplácito Dios, lo ha hecho con su beneplácito. Y ha probado a la humanidad de manera diferente. No olvide que Dios no cambia, ¿de acuerdo? Dios no cambia de ninguna manera, Dios no cambia.
Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que reza la Biblia. Ahora, Dios nos busca. Dios nos busca. Hágale caso, hágale caso. Dios te busca. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de cómo Dios ha ido buscando al hombre, lo ha ido buscando, buscando. ¿Bien? Y les voy a relatar un poco de este cuadro de las dispensaciones que tengo aquí, para que usted vea el tremendo amor de Dios, porque Dios realmente nos ha amado muchísimo. Entonces, desde ya les puedo decir que hay una primera dispensación que se llama de la inocencia, una segunda, conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia en la cual estamos hoy, y la tribulación, que van a ser 7 años que Dios va a tratar con el pueblo judío, y por último el reino, ¿cierto? Para llegar después a los juicios finales. Entonces, ¿qué es lo que pedía Dios en la etapa de la inocencia? Que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Comimos. ¿Cuál fue la transgresión? Desobedecieron, desobediencia. Sacaron y vieron al hombre más que a Dios. ¿Cuál fue la condenación? La maldición sobre el hombre, sobre la forma que iban a tener los hijos, con dolor, con sudor de la frente se iba a alimentar la población. ¿Y en qué terminó? En la expulsión del huerto, fuera. Los echó Dios, los echó. En la conciencia, en la etapa de conciencia, que va desde la caída del hombre hasta el diluvio. ¿Qué hizo Dios? Veamos si en su conciencia el hombre me busca. Veamos si en su conciencia yo puedo tratar con el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el hombre? Escoger lo bueno, aborrecer lo malo, escoger lo correcto, aborrecer lo incorrecto. Eso era sencillamente la tarea que Dios les dio. Pero pecaron, transgredieron y Dios destruyó todo. ¿Cómo? Piense cómo Dios destruyó todo. ¿Se acuerdan? El diluvio. 8 personas se salvaron. Destruyó todo Dios. Cuando Dios toma una decisión, no hay quien la cambie. Así es que, si Dios ha decidido buscarle, le va a buscar. Pero si en un momento dice, no busco más a Juan, a Germán, a David, no lo busco más, aunque llore, aunque patalee, el Espíritu Santo no va a ir a golpear su corazón. Muchas veces nos sentimos muy joyas preciadas para que Dios ande llorando por nosotros. No menosprecie la oportunidad del llamado que Dios le hace. No lo menosprecie. ¿Bien? Dios destruyó todo. Después tenemos la inocencia, la conciencia y después el gobierno humano. ¿Y cuándo empieza? Después del diluvio hasta la Torre de Babel. Entonces Dios da autoridad, y eso dura más o menos como 427 años. Dios le da autoridad a un hombre para que gobierne, al hombre para que gobierne. Aún le dio potestad sobre la vida humana para ejercer el gobierno. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Gobernar para Dios, para la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Y construyeron la Torre de Babel. Imagínense, eso es lo que hicieron. Terminaron negando a Dios, porque podemos llegar donde está Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió al final? La confusión de lengua y todo el mundo esparcido para diferentes lugares. Ya no hay una sola lengua, hay muchas lenguas. Entonces, la inocencia, Dios busca al hombre. La conciencia, Dios busca al hombre. El gobierno humano, Dios busca al hombre. La promesa. Aquí estamos desde la Torre de Babel, de la destrucción, ¿cierto? Hasta el Éxodo con Abraham. Duró más o menos 430 años. ¿Cuál fue el problema? Se fueron a Egipto. ¿Cuál era la promesa? Permanecer en la tierra prometida. Ahí tenían que permanecer, pero ellos terminaron siendo esclavos. Esclavos. Entraron 73 personas, salieron como 2.400.000 personas después de 430 años, pero vivieron como esclavos.
Después de la promesa, se nos allega la ley de Dios. La ley está expresada en los primeros libros del Antiguo Testamento. Levítico, Deuteronomio, Números, ahí hay Levítico especialmente. Ahí tiene los mandamientos que pueda usted corroborar. Hay más o menos 613 mandamientos más o menos. Bien, ¿y cuál fue el fracaso? Terminaron en esclavitud. El hombre no logra entender a Dios, no logra seguir a Dios. Dios, desde el Éxodo, ¿cierto? Desde Babel al Éxodo y después la salida de la esclavitud salen con la ley. La ley, este conjunto de leyes que Dios pone, que son los mandamientos, que están incluidos también ahí los de Éxodo capítulo 20. Entonces, esta ley dura, parte ahí, ¿cierto? Desde Egipto hasta el Calvario. Hasta el Calvario. ¿Qué significa? Hasta cuando viene Jesús. Son más o menos como 1500 años de duración de este periodo. ¿Qué le da al Señor? Que guarden la ley. Que guarden la ley. Usted podrá decir, no, es que la ley es imposible de cumplirla. Cristo la cumplió. Cristo la cumplió a cabalidad. Fracasaron en guardar la ley. A la ley le fueron agregando cosas. Le fueron agregando una interpretación mañosa según los hombres y no según Dios. El mandamiento es claro, el mandamiento es bendición, el mandamiento es luz. Pero ellos agregaron cosas. Y de ahí aparecen los estudiosos de la ley, los doctores de la ley, que tenían que interpretar la ley para que el pobre pueblo ignorante pudiera acceder a esa ley. Si hubiesen enseñado los mandamientos, hubiesen seguido la voluntad de Dios. Pero agregaron cargas, agregaron nombres, agregaron una serie de cosas que no tenían que ver con la voluntad de Dios. De hecho, Jesús se los critica. A ellos les critica estos cambios que hicieron. Entonces la ley era cumplir el mandamiento. Cumplir el mandamiento. Y terminaron, ¿cierto?, fracasando en guardar la ley. ¿Cómo terminó esto? Bueno, se dividieron los reinos. El reino, perdón, se dividió en dos reinos. Reino del sur y reino del norte. ¿Cómo termina esto? En el Calvario, con la venida del Señor Jesús. Ahí comenzamos el periodo de gracia. El periodo de gracia. Y es el periodo en que estamos actualmente. Entonces, Dios nos buscó en nuestra inocencia. Dios nos buscó en la conciencia. Dios nos buscó autorizando el gobierno humano. Dios nos buscó haciendo promesas. Quédense aquí, yo los voy a bendecir. Dios nos buscó poniendo una ley que agradaba a Él. Cumplir esa ley agradábamos a Dios. Y lo que está haciendo ahora, Dios nos busca a través de la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Esa fuerza que Dios nos da para cumplir su voluntad. Usted no va a estar solo. Si usted se allega a Dios, a Jesús, usted no va a estar solo. Usted dice, ya, yo creo en Jesús, pongo toda mi confianza en Jesús y aquí voy a empezar a poner las fuerzas. Esas fuerzas vienen de Dios. No vienen de ti. No vienen de tu inteligencia, de tu dinero. Viene de Dios. Eso es lo que tienes que aprender en este periodo de gracia. Entonces, ¿qué nos pide Dios en este periodo? Creer y aceptar a Cristo Jesús. Creer y aceptar a Cristo Jesús. Eso es lo que nos pide en este periodo. Porque Jesús es la muestra de la gracia. Porque la salvación dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Me entiende? Es don de Dios. Por gracia sois salvos. La gracia de Dios nos permite ir al cielo. Nos permite ser perdonados. Nos permite ser limpiados. La gracia de Dios. En ese periodo estamos. Pero ¿qué condición nos pone Jesús, Dios? Creer y aceptar a Cristo Jesús y vivir para Él el tiempo que nos resta de vida. Pero ¿qué está pasando en el día de hoy? ¿Qué está pasando? La gente cree en la ciencia y cree en el gobierno humano. ¿Se da cuenta? Desgraciadamente es así.
Pareciera increíble, ¿no? La gente está confiando en el gobierno humano, está confiando en la ciencia. Todo lo resuelve la ciencia ahora. Todas las enfermedades lo resuelve la ciencia. No es cierto. Ya quedamos ahí botados en el camino con el coronavirus. Y es un solo bichito chiquitito. Y mire cómo nos tiene. Nos tiene de rodillas a todas las civilizaciones, nos tiene de rodillas. Todos anhelando que salga la vacuna. ¿Y por qué no volvemos a Dios a pedir perdón a Dios? ¿Por qué cada familia no se arrodilla y dice, Señor, perdónanos? ¿Por qué su familia no se arrodilla y pide perdón? ¿Porque miramos al otro que está allá, que pecó? No. Nosotros, hermanos, como hermanos en la fe, hemos pecado más que el mundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros, sabiendo la verdad, no nos hemos comportado como la verdad dice, como se nos enseña. Entonces, en este periodo de gracia tenemos que aprovecharlo, hermanos, para predicar el Evangelio. Pero tu mejor testimonio es tu propia vida. Lo que tú crees respecto de Cristo, tus prácticas, tus promesas. Recuerda que nada vas a llevar al cielo, nada. La gracia. Creer y aceptar a Jesús. ¿Cómo va a terminar esto? Mucha gente, desgraciadamente, mucha gente no va a aceptar a Cristo. Así es que, por favor, entienda que Dios le está buscando. Dios le está buscando. ¿Y cuál es, en qué va a terminar? En la condenación eterna. Esa muerte eterna que les decía yo al comienzo. La muerte eterna. Y termina cuando la iglesia en su totalidad, en todo el mundo, la iglesia en su totalidad, vayamos a la presencia de Jesús. Vamos a ascender al cielo y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes que eso ocurra, quisiéramos que usted crea. Le rogamos que crea en el Señor Jesús, que vea la Biblia, que vea lo que la Biblia dice, no lo que las religiones dicen. Por favor, crea lo que está diciendo la palabra de Dios. Después que nos vayamos nosotros, viene otro. Recuerde, estamos en el periodo de la gracia, pero después viene otro periodo que dura 7 años. Se le llama la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Y qué va a ocurrir? Desde que la iglesia es arrebatada al cielo hasta cuando comience el milenio. Va a ser un periodo terrible para la humanidad, en que Dios va a trabajar directamente con su pueblo escogido, con Israel. Dios va a tratar con Israel. Y después empieza el milenio, el reino de Jesús aquí en la tierra. Desde Jerusalén va a gobernar Él la tierra entera. Él va a ser el gobernador. Y Satanás va a ser atado por 1000 años. Se le va a atar a Satanás. Y al término de los 1000 años, ¿cierto?, que es la última dispensación, que se llama el reino, como los 1000 años, desde la segunda venida del Señor Jesús, después de la tribulación, aparece Jesús, dura 1000 años. ¿Cuál es la tarea del hombre? Someterse al Hijo. Someterse al Hijo, ¿a quién? A Jesús. Pero muchos, la gran mayoría, va a aparentar obediencia. Va a aparentar obediencia. Y desgraciadamente van a ir a la condenación. Porque al final hay una lucha en donde los pueblos se rebelan contra Jesús. Bien, así que el demonio va a salir, los van a soltar y va a armar la revuelta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Todas esas personas van a ser lanzadas al lago de fuego y se van a encontrar con las que aquí no creyeron. Porque si una persona murió hoy día y no creyó, se va al infierno, y después el infierno y el Hades, va a ser echado en el lago de fuego. Ahí se van a encontrar. Pero no va a ser divertido, va a ser de mucho dolor. Entonces, vuelvo en el periodo que estamos, el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia. Por favor, esto va a terminar. Va a terminar.
En cualquier día, en cualquier momento, Jesús nos va a llamar y nos va a llevar arriba. Nos va a hacer un juicio. Cada uno de nosotros va a pasar por un juicio. Yo tengo que dar cuenta como hijo, tengo que dar cuenta como trabajador, tengo que dar cuenta como esposo, tengo que dar cuenta como amigo, tengo que dar cuenta como pariente, tengo que dar cuenta como pastor, como hijo de Dios. Hay muchas cuentas que tenemos que dar. Así es que nos preparamos para ese día, porque en algún momento va a terminar la gracia. Va a terminar la gracia. Y después que entre en la tribulación, usted va a tener que pagar con su vida el desafío de creer en Jesús. Con su vida. Entonces, vuelvo al periodo de la gracia. Y en ese periodo estamos ahora. Y a eso nos manda el Señor Jesús, a buscarle a usted. Entonces, Dios ha actuado en su soberanía, lo sabemos. Pero Juan 3:16 me testifica algo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos manda Dios. A su casa nos manda Dios. En la reunión de trabajo, en la calle, donde sea, los cristianos que aman a Jesús andan hablando, andan preocupados de que usted crea. Esa labor nos dejó el Señor Jesús. Nos dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo, y predicarle a toda criatura, en todas las naciones, en todo lugar. Fíjese, dice, para que todo aquel que en él cree, para todas las personas, fue regalado Cristo Jesús, fue dado en sacrificio por nosotros. Por este amor, Dios nos manda a predicar. ¿Y qué le vamos a decir para comenzar? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, amiga, todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado, nadie. Usted dirá entonces, no merezco no, lo merecemos. Merecemos el infierno. Se nos regala la vida eterna, se nos regala el perdón, se nos regala la pureza, se nos regala la santidad para ir a la presencia de Dios, para estar preparados para ir a la presencia, a vivir en la gloria con Dios. Pero usted tiene que creer en Jesús. Ese regalo tiene que aceptarlo. ¿Sí? Dios sabe que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. No algunos, todos hemos pecado. Segundo, Romanos 6:23, ¿cómo va a pagar ese pecado? Dice que porque la paga del pecado es muerte. Entienda, por favor, es muerte. Le retiro el concepto, le remuevo ese concepto de que la muerte es aniquilación. Ya nada más no. Ahí comienzan los problemas. ¿Se recuerda que le hablé de la muerte física? De la muerte espiritual, que estamos separados. Pero esta muerte que habla esto es la muerte eterna. Es la muerte eterna. ¿Cómo paga usted su pecado? Estando separado para siempre, para nunca jamás ver a Dios. En un lugar de tormento, un lugar que su cuerpo va a estar lleno de gusanos, en un lugar con llama de fuego y va a ser oscuro. ¿Cómo lo hace Dios? No tengo ni una duda que Dios lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la invitación? Darse cuenta que usted ha pecado, darse cuenta que usted va a pagar el pecado con su muerte. Allá en algún lugar va a estar en el lago de fuego. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos los que reciban a Jesús, te recibo, Señor, creo en ti, acepto tu sacrificio, acepto que me sustituyas en pagar, tú pagas y yo recibo el beneficio de la gloria. Señor, yo creo en ti, acepto que he pecado, te pido perdón. Dios te da el poder de ser hecho hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque creí en Jesús. Y por último, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, ¿saben qué está hablando? ¿Quién está diciendo? Jesús.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Tendré plena comunión contigo. Por favor, abre la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. Recuerda, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Tú te vas a perder la condenación eterna, pero Jesús te da vida eterna. Date cuenta de que tú has pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie en la tierra que no haya pecado. Piensa en cualquier persona, todos han pecado, todos hemos pecado. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo yo pago el pecado ante Dios? Con tu muerte eterna, la separación eterna entre tú y Dios. Dios no te va a ver más, te va a dejar un lugar eternamente y tiene el poder para hacerlo. Te va a dejar ahí. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, puedes abrir tu corazón ahora y empezar a pensar. Si yo recibo a Jesús, huyo, arranco de la muerte eterna. Huyo y voy al cielo, si yo creo en Jesús. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y dónde espera el Padre que está en sus hijos? Con Él. Con Él, por favor, abre tu corazón. Como dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué comunión! ¡Qué comunión entre usted y Jesús! Usted podría tenerlo si usted deja de pensar en otras cosas, o que si es cierto o es verdad, o es aquí o es allá. Crea lo que la Biblia dice. Dios siempre, de que naciste, te empezó a buscar. Tal vez tienes 12 años, 20 años, 30, 50, 60, 80, los que tengas. Acércate a Dios, acércate. Por favor, crea en el Señor Jesús, acéptale como tu Salvador. Muchas gracias y que Dios les bendiga.